Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo tema de nuestra serie El estado de los muertos. El estudio que hemos de tener el día de hoy será El rico y Lázaro. Este vendrá a ser nuestro cuarto estudio y la razón por la cual vamos a estudiar este tema es porque generalmente esta historia del rico y Lázaro es utilizada para establecer que realmente una persona cuando muere, si hizo obras buenas, va al cielo y si hizo obras malas, pues iría al infierno. Así que vamos a analizar esta historia y vamos a ver si realmente está representando algo literal, es decir, que exista un cielo y un infierno después de la muerte. Entonces, les voy a invitar, antes de comenzar, a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Señor, en la cual nos permites poder abrir tu palabra nuevamente. Pedimos de tu bendición. Antes de hacerlo, Padre, que por favor puedas bendecir nuestra mente, nos puedas dar entendimiento, nos puedas dar sabiduría, Padre, sobre todo texto que hayamos de leer, que nos permitas ver a través de tu palabra evidencia sólida, la cual no podamos resistir, mi Dios. Te pedimos también, Padre, por las interrupciones que el enemigo pueda poner en nuestro camino, en nuestro estudio, suplicándote, Padre, que puedas dispersarlos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Te agradecemos tanto por esta oportunidad, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, junto con el perdón de nuestros pecados, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos, primeramente vamos a leer todo el pasaje que hace referencia al rico y Lázaro, y ustedes lo pueden encontrar en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Estos pasajes dicen lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado, y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces él dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esto es a grandes rasgos lo que representa la parábola o la historia del rico y Lázaro. Así que nosotros vamos a hacer un análisis de estos pasajes y vamos a determinar si realmente esto es una parábola o es una historia literal que Cristo está contándole al pueblo. Así que vamos a comenzar primeramente entendiendo que las parábolas como tal son representaciones simbólicas para dar una enseñanza. Eso es lo que se entiende por una parábola. Y cuando Cristo está contando parábolas, generalmente comienza de la siguiente forma. Mateo 13:24, por ejemplo, nos dice: les relató otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí las palabras claves que vemos es otra parábola, es decir, lo está diciendo directamente que va a ser una parábola, pero las parábolas en este caso inician con el reino de los cielos es semejante. Si buscamos, por ejemplo, otro pasaje, Mateo 13, pero el versículo 44 nos dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre lo esconde y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí lo que se puede observar es que ya la palabra parábola no está incluida. Sin embargo,
la expresión el reino de los cielos es semejante a sí está incluida, así como lo vemos en el verso 24. Es decir, cuando Cristo estaba contando una parábola, primeramente decía que era una parábola o bien decía la expresión el reino de los cielos es semejante a. Entonces ya sabía uno que eso era una parábola. Otro ejemplo que podemos ver es en el capítulo 21, verso 33, también del libro de Mateo. Este pasaje dice lo siguiente: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. En este caso, este pasaje, si notan, no dice el reino de los cielos es semejante a. Sin embargo, sí comienza diciendo otra parábola. Es decir, que lo que iba a decir a continuación iba a ser una parábola y tenía que ser tomada en cuenta como tal. Ahora, si volvemos a leer los primeros versículos del capítulo 16 de Lucas, versos 19 al 21, estos pasajes noten cómo comienza. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lo que observamos aquí, en primer lugar, es que en ningún momento está diciendo otra parábola, ni tampoco está diciendo el reino de los cielos es semejante a. Lamentablemente, esto ha ocasionado que muchos vean esta historia del rico y Lázaro como algo literal, y no como una parábola, puesto que al comienzo no está diciendo que es una parábola, ni está diciendo el reino de los cielos es semejante a, y muchos toman esta historia como algo completamente literal, haciendo ver que realmente cuando una persona es buena, tiene obras buenas, va al cielo, pero si fue mala, va a recibir un tormento en el infierno. Pero nosotros debemos de tener en cuenta algo. Ya hacía mucho tiempo que habíamos comentado esto, incluso tenemos una serie sobre estas reglas, que son los principios de interpretación de Mille, y vamos a hacer uso de tres simples reglas que nos van a ayudar sobre todo a entender si esto es una verdadera parábola o es una verdadera historia, es algo completamente literal. Una de las reglas que vamos a utilizar es la regla número 4, la cual dice para entender doctrina, en este caso lo que queremos entender es el estado de los muertos y sobre todo ver si este pasaje de Lucas capítulo 16 está haciendo referencia a que verdaderamente hay un cielo y un infierno después de la muerte o solo es una historia, una parábola que Cristo está enseñando para enseñar algo moral. Entonces dice aquí la regla: reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida, y si puede formar su teoría sin una contradicción no puede estar en error. La otra regla que hemos de utilizar es la regla número 9, la cual dice que las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas, y se deben explicar en la misma manera que las figuras por el tema y la Biblia. Es decir, aquí nosotros tenemos algunas figuras, por así decirlo, y hay un tema específico, que es el cielo o el infierno existen. Entonces, realmente debemos de entender de qué está tratando esta historia y determinar si realmente es una parábola o no. Y finalmente vamos a utilizar la regla número 11, la cual dice: ¿cómo saber cuando una palabra se usa de manera figurada? Si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no, figuradamente. En este caso, vamos a volver a recordar qué es lo que dice esta historia, estos pasajes. Es decir, vamos a volver a leer toda la historia para nuevamente tratar de entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí simplemente está ilustrando la manera de vivir de este hombre. Después nos sitúa en otra persona llamada Lázaro, que era un mendigo, y menciona aquí el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, prácticamente este hombre estaba cerca, si no es que en la misma casa que este hombre rico, y él esperaba que él tuviera compasión, que le pudiera dar comida. Sin embargo, no lo hacía. Simplemente Lázaro esperaba las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, en el verso 22 es donde comienza todo esto, porque es aquí donde ambos mueren y vemos que Lázaro fue aparentemente al cielo, mientras que el rico fue al infierno.
Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, en otras traducciones, esa palabra infierno es traducida como Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Realmente esta palabra, o esta oración, mejor dicho, no tiene de alguna forma un sentido. Está violando reglas simples de la naturaleza, porque realmente una simple gota de agua no pudiera realmente mantenerse en un lugar tan caliente como lo que se está describiendo aquí. Porque si ustedes notan en esta parte, dice que está atormentado en esta llama, es decir, es un fuego constante, no se apaga, y una simple gota ni siquiera hubiera alcanzado a llegar hasta su lengua, se hubiera evaporado. Por tanto, hay una violación a las leyes simples de la naturaleza. Ahora bien, el verso 25 dice, y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado, y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es aquí donde nosotros también hemos de hacer uso de las primeras dos reglas que están aquí, la regla 4 y la regla número 9, donde para entender esta historia debemos de buscar, de rastrear en la escritura estos puntos que se están tratando aquí y ver si tienen armonía con los otros pasajes. De otra forma, hay que ver esta historia como una parábola y no como algo real o literal que Cristo quería enseñar respecto al cielo y al infierno. Primeramente, una pregunta importante aquí. ¿Abraham está vivo? Por la parte que se está describiendo, pareciera ser que Abraham, aquí le subrayé algunas partes donde se menciona su nombre, pareciera ser que Abraham se encuentra en el cielo de alguna forma. Y él es el que le está dando consuelo en este caso a Lázaro. Y Abraham también es el que está teniendo un diálogo con este hombre rico. Sin embargo, por eso se hace esta pregunta. ¿Abraham está vivo en estos momentos? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 20, versos 37 al 38, quiero que noten esta parte, es un pasaje que ya habíamos leído anteriormente. Dice, y que los muertos hayan de resucitar, note, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí Cristo está introduciendo que los muertos van a resucitar. ¿Y cuáles muertos han de resucitar? Aquellos que ya han fallecido, pero que han aceptado a Dios, a Cristo en su corazón. Y en este caso pone de ejemplo aquí a Abraham, a Isaac y a Jacob, de manera que estos estaban muertos aún en los días en que Moisés estaba ahí. Ellos seguían descansando de sus obras. Sin embargo, como dice aquí Cristo en el verso 38, porque Él, es decir, Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Es decir, aquellas personas que han fallecido en Cristo, esas personas, aunque estén muertas, van a vivir. Es decir, para Dios no son personas que están destinadas al descanso o a la muerte eterna. Son personas que para Dios están vivas, que están presentes delante de Él, pero no literalmente, sino, vamos a decirlo así, dentro de sus pensamientos, Dios sabe que estas personas han aceptado a Cristo, han aceptado su sacrificio. Entonces para Dios estas personas están vivas, Él las va a resucitar. Por eso es que aquí Cristo está diciendo, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó sin siquiera decirlo, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, estos tres patriarcas ya estaban muertos en ese momento. Y sin embargo, aquí Moisés está enseñando que estos han de resucitar. Ahora bien, aquí hay otro pasaje interesante de Mateo capítulo 8, verso 11, porque aquí Cristo nuevamente hace mención de estos tres patriarcas, pero en otra forma. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos?
porque dice aquí que Abraham, Isaac y Jacob, junto con las otras personas que sean salvas, ya sea del oriente o del occidente, se van a sentar junto con estos tres patriarcas en el reino de los cielos. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Y sobre todo, ¿ya está establecido el reino de los cielos? Hay un tema que en este ministerio se publicó hace poco, de igual forma lo voy a colocar en la parte de arriba y también lo voy a colocar al final de este tema para que puedan ir a verlo, donde se establece que existen dos reinos. El primer reino es el reino de la gracia, y este nosotros lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y algo que habíamos mencionado en ese estudio es que si hay un trono de la gracia, debe de haber un reino de la gracia, y este reino de la gracia fue establecido con Cristo con su muerte en la cruz. Ahí fue donde se estableció plenamente este reino de la gracia. Pero también existe un reino de la gloria. ¿Y cuál es este? De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 19 versos 27 al 28, este reino de la gloria aparece o es establecido con la segunda venida de Cristo. Dice aquí, entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, noten, regeneración o restauración también pudiéramos verlo de esa forma, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es donde tenemos el trono de la gloria, que es muy diferente al trono de la gracia. Vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ¿en qué momento aparece el trono de la gloria? Ya hace un momento lo había mencionado que tiene que aparecer cuando Cristo venga, y con el siguiente pasaje lo confirmamos. Mateo capítulo 25, versos 31 al 33. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, que es este que menciona acá. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es cuando Él va a regresar por segunda vez. Y en ese momento serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Así que, evidentemente, Abraham, mis hermanos, en estos momentos, él no está vivo. Él está esperando hasta que Cristo se pueda sentar en el trono de su gloria, porque en estos momentos Cristo está en el trono de su gracia. Por eso es que hay misericordia para todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados. Esos pecados van a ser perdonados en el nombre de Jesús, siempre y cuando se le acepte. Porque en el momento en el que Cristo se levante de ese trono, ya se habrá acabado la misericordia para el mundo entero. Y es ahí cuando, más adelante, Él se va a sentar en el trono de su gloria y vendrá por sus escogidos en el día de la restauración de todas las cosas, que es cuando Él venga por segunda vez. Así que aquí la pregunta, ¿Abraham está vivo? Realmente Abraham, por los pasajes que estamos leyendo, no se encuentra vivo en estos momentos. Él, al igual que muchos hombres, está esperando el día de la segunda venida de Cristo para en ese momento poder resucitar. Así que aquí, mis hermanos, realmente estamos viendo que esta historia como tal, Cristo no está enseñando que Abraham esté vivo en ese momento. Quiere decir que esta historia realmente es una parábola y Cristo está queriendo enseñar una lección moral a su pueblo, mas no está diciendo o enseñando como doctrina que el cielo existe o el infierno existe en ese momento. Ahora bien, memorias, pensamientos, sentimientos y emociones, porque todas estas cosas nosotros las estamos observando aquí. Por ejemplo, en cuanto a memorias y pensamientos, si nosotros vemos en la parte de abajo, por ejemplo, el verso 28 o 27, mejor dicho, entonces él dijo, es decir, en este caso el hombre rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué es esa frase? Son memorias. Él recuerda que tiene un padre y que tiene 5 hermanos, pero también está generando pensamientos porque se está acordando de ellos. Entonces, memorias y pensamientos forman parte de una persona que ha fallecido. Ya lo hemos visto en el libro de los Salmos capítulo 146, verso 4. Sale su espíritu
se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Si notamos aquí, la persona en cuanto fallece, en ese momento sus pensamientos acaban, pero nosotros estamos viendo en esta historia que está contando Jesús, que al parecer esta persona cuando muere empieza a tener pensamientos, lo cual eso es imposible. Incluso Cristo no puede contradecir la propia palabra que él mismo inspiró en los profetas antiguos. No puede contradecirla y tiene que estar sujeto a ella, porque recuerden los textos que hemos leído en muchos otros temas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que con esto nos debe de quedar muy en claro que realmente esta historia como tal no es verídica en el sentido de que realmente Lázaro fue al cielo mientras que el rico fue al infierno, sino que simplemente es una parábola, es una enseñanza que Cristo quiere hacer para las personas que están en su entorno. Pero veamos otro texto. En este caso, Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, que también ya lo hemos visto en las presentaciones pasadas, porque los que viven saben que han de morir. Es decir, nosotros que estamos vivos por la misericordia de Dios, sabemos que en algún momento hemos de morir. No sabemos la fecha, no sabemos cómo, sin embargo sabemos que en algún momento de nuestra vida vamos a fallecer. Sin embargo, los muertos nada saben, ni siquiera ellos saben el momento en que los vivos han de morir. Por tanto, aquí, si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí estamos notando que este muerto, en este caso el rico, sabe que sus hermanos vendrán a este lugar. Entonces no es posible por lo que nos está diciendo este pasaje. De igual forma, si continuamos leyendo, dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Todas las memorias ya no existen, han quedado en el olvido. Y aquí vemos que esta persona, este rico, está recordando a sus hermanos, está recordando a su padre e incluso está recordando a Dios mismo. Entonces no es posible esto. E incluso menciona a Abraham. Así que realmente vemos que esta historia contradice varios textos antiguos que dijeron los profetas. No quiere decir que con esto Cristo esté dando una nueva enseñanza referente a lo que ocurre después de la muerte. No tiene nada que ver con eso. Aquí Cristo quiere dar una lección con esta historia. Y en ningún momento Él está enseñando que los muertos, dependiendo de sus obras, irán al cielo o al infierno. No es lo que está enseñando aquí, no es el objetivo de esta historia. Porque para empezar, como bien les comentamos al inicio, es una parábola. Ahora el texto sigue diciendo aquí en el verso 6, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Aquí, por la forma en que está hablando el rico, parece ser que él siente amor por sus hermanos, porque él no quiere que vayan a ese lugar. Entonces aquí nuevamente entra esto. Su amor también feneció ya, no puede sentir amor. Por lo tanto, estamos viendo que esto es simplemente una parábola, una historia que Jesús está relatando en ese momento. Otro pasaje que también podemos colocar aquí es Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 55, lo cual este pasaje nos va a decir en qué momento ocurre la resurrección, en qué momento esos muertos han de resucitar y han de recuperar sus memorias, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones. Dicen los pasajes, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Noten, ¿en qué momento resucitan los muertos? En la trompeta final. ¿Ya escuchamos esa trompeta? Todavía no. ¿Y cómo sabemos que esa trompeta no ha sido sonada todavía? Porque los que estamos vivos no hemos sido transformados. ¿Y aquí de qué transformación habla Pablo? Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible, haciendo referencia a nuestros cuerpos y sobre todo a los vivos, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que nos enseña este pasaje es que claramente toda persona que fallece está esperando el retorno de Cristo, y en el momento en que Cristo regrese es cuando se toca la trompeta final. Y cuando eso ocurra, cuando los muertos en Cristo resuciten, entonces nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados, no antes. Y por eso es que nosotros sabemos que los muertos, ningún muerto que cree en Cristo ha resucitado aún. Sigue estando en el sepulcro, o como hoy en día les llamamos los panteones, siguen estando en ese lugar. En este caso su cuerpo, la parte física, y su aliento, que no tiene nada que ver con memorias o pensamientos, ese aliento de vida que Dios sopló en Adán al inicio, ese va a regresar a Dios porque Él es el que lo provee. Entonces eso regresa a Dios, pero nuestros cuerpos quedan inertes en ese lugar. Y cuando digo que están esperando hasta que Cristo venga, no es porque en sus mentes esté ese pensamiento. Simplemente lo último que pensaron posiblemente fue que Cristo los iba a resucitar. No lo sabemos realmente, pero quiero pensar que eso sucede, ¿no? Cuando uno está cerca de fallecer. Entonces, quiero que quede claro este punto, hermanos. Toda persona que fallece está esperando a Cristo, y sabemos que siguen descansando porque la trompeta final no ha sido tocada, porque en lo que ellos resucitan, entonces nosotros somos transformados. Y sabemos que esto no ha ocurrido aún, porque nuestros cuerpos siguen siendo corruptibles, es decir, siguen teniendo esa tendencia a lo inmoral, a las cosas malas, y también seguimos siendo mortales, es decir, seguimos muriendo. Por tanto, esta resurrección todavía no ocurre, y los muertos siguen descansando. Otro pasaje también, Lucas capítulo 28 versos 37 al 38, que fue un pasaje que vimos en un estudio pasado de esta misma serie, pero que quiero nuevamente retomarlo y expandir un poco más acerca de esto. Dice, y que los muertos hayan de resucitar, noten, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Este pasaje no nos está diciendo que tanto Abraham como Isaac y Jacob se encuentran en este momento allá arriba en el cielo. No es lo que está enseñando esto. Simplemente está hablando de que van a resucitar. Porque incluso al inicio del mismo pasaje nos dice eso. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó. No está diciendo que Abraham, Isaac y Jacob ya están en el cielo. Simplemente está diciendo que también ellos han de resucitar. ¿Por qué? Porque más adelante dice que para Dios aquellos que creyeron en Él y tuvieron una vida de servicio a Él, fueron al descanso, sus cuerpos van a estar preparados para el día de la resurrección. Es decir, Dios se acuerda de ellos, para Él siguen viviendo. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo como su Salvador. Por tanto, dentro de los pensamientos de Dios, ellos son salvos, ellos tendrán vida eterna. Eso es más que nada lo que quería comentar respecto a este pasaje. Así que realmente este pasaje también no nos está diciendo que ellos están vivos ya, que cuando ellos fallecieron se fueron al cielo. En ningún momento está diciendo eso la escritura. Simplemente está enseñando que los muertos han de resucitar. ¿Pero cuándo? A la trompeta final. Tanto Abraham como Isaac y Jacob están esperando esa trompeta final, porque ellos, es decir, los muertos, serán resucitados incorruptibles. Así que estas son una de las cosas que nosotros podemos ver en estos pasajes. Realmente vemos en toda esta historia que hay memorias, hay pensamientos, hay sentimientos, hay emociones. Incluso vemos que hay dolor, sufrimiento, cosas que realmente una persona que fallece no puede tener de acuerdo a lo que los pasajes nos están enseñando. Ahora bien, ¿cuándo es que ocurre esta resurrección de la que estamos hablando? Apocalipsis capítulo 20, versos 5 al 10, nos da información respecto a este evento. Dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos otros muertos lamentablemente son las personas que ya se perdieron, ya están condenadas a la muerte eterna y están simplemente descansando. Están ahora sí que sepultadas en el lugar donde murieron. Ahí siguen.
no van a resucitar hasta la tercera venida de Cristo. Recuerden que la primera venida fue cuando Cristo vino en semejanza de nosotros. La segunda venida es la que estamos esperando, y la tercera venida es cuando descienda la nueva Jerusalén y traiga a los redimidos nuevamente a esta tierra después de esos 1000 años. ¿Qué es lo que vamos a leer qué es lo que vamos a leer a continuación? Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, Cristo viene en su segunda venida, se toca esa trompeta final de la que habló Pablo, entonces los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros somos transformados con cuerpos incorruptibles y cuerpos inmortales. Y aquí, si notan, habla de esa primera resurrección. Es decir, cuando Cristo venga, será la primera resurrección, y bienaventurado y santo el que tiene parte en esta resurrección. Es decir, que habrá una segunda resurrección, pero esa segunda resurrección va a ser para muerte eterna. Ahora bien, ¿qué pasa después de los 1000 años? Dice el verso 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, que él fue atado, bueno, si leen los primeros versículos van a ver que Satanás es atado en este mundo, en la tierra. Dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Estos pasajes, aunque no nos está diciendo mucho del orden, pero podemos darnos cuenta que en el verso 7, cuando pasan los 1000 años, es la tercera venida. Cristo viene y establece aquí la nueva Jerusalén, que es lo que podemos ver en los siguientes capítulos de Apocalipsis. El 21 o 22 es lo que se describe en esos momentos. Entonces la nueva Jerusalén se establece y comienza la segunda resurrección, pero esa segunda resurrección va a representar la segunda muerte, y esa es la muerte definitiva para todos. Dice aquí el verso 9, subieron sobre la anchura de la tierra. Aquí Satanás, pues obviamente, nuevamente engaña a todo el mundo para poder atacar al campamento de los santos y a la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? La nueva Jerusalén, que es la que se menciona en el siguiente capítulo. Ese es el campamento de los santos. Entonces todos ellos quieren tomar la santa ciudad. Sin embargo, Dios hace descender fuego del cielo y los devora. ¿Pero qué es ese fuego del cielo? ¿Qué representa? Noten lo que dice el verso 10. Y el diablo que los engañaba, es por eso que les menciono que aquí engañó a Gog y a Magog, que representa ya a todas las personas que se perdieron, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Estos pasajes realmente pareciera ser que hacen ver como el infierno, porque realmente esto ya representa el infierno. Por eso es que les comentaba que cuando las personas mueren no van a un infierno, porque el infierno no existe todavía. El infierno aparece después de los 1000 años, es decir, en la tercera venida de Cristo, y aquí lo estamos corroborando plenamente. No hay un infierno en estos momentos donde los malvados se estén quemando. Eso no existe. Y también algo que vamos a estudiar más adelante, que va a formar parte de nuestra serie, vamos a ver qué es el infierno y de qué trata, cuánto tiempo las personas van a quedarse ahí, porque en el verso 10 pareciera ser que dice que nunca jamás dejarán de estarse quemando, es decir, serán atormentados tanto día como de noche, y por siempre jamás da a entender como que será algo eterno. Pero vamos a ver si esto es así. Vamos a ver si la escritura realmente está enseñando que este lago de fuego va a ser un lago de fuego eterno donde los malos van a estar quemándose, siendo torturados prácticamente. Y eso es lo que aquí se le llama la segunda muerte. Eso es lo que vamos a entender, qué es el infierno y todo lo que conlleva. Lo que simplemente quiero demostrar con esto es que realmente la trompeta final se toca en la segunda venida de Cristo. Y ahí es cuando resucitan todas las personas que creyeron en Jesús, desde Adán hasta el último muerto durante las persecuciones. Luego también vamos a hablar un poco más de eso, es decir, qué eventos se van a dar antes de la venida de Cristo y qué sucesos ocurren durante todo ese desenlace hasta que Cristo venga.
Luego vamos a ver todo eso en una línea para que quede más claro. Aquí de igual forma, si dije algo que estuvo incorrecto, me lo pueden hacer saber en los comentarios, pero esto es lo que nos está relatando Apocalipsis 20. Realmente, todo lo que ocurre desde que Cristo viene, se toca la trompeta, Pablo dice que somos transformados los que quedamos vivos y los muertos en Cristo son los que resucitan. Y ya después se da todo ese desenlace de los 1000 años, Cristo regresa por tercera vez y es cuando aparece el infierno. Y bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio, simplemente para saber que esta parábola realmente se cumplió en los tiempos de Cristo. Es decir, al poco tiempo que Cristo dio la parábola, fue que se cumplió. Nosotros vemos que en Lucas capítulo 16 es donde se relata esta parábola y precisamente en Juan capítulo 11 es donde se cumple esa parábola. Vamos a leer los pasajes del 43 al 53 para saber qué es lo que dicen y qué es lo que ocurre. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ustedes recordarán que en la Biblia hubo un hombre llamado Lázaro, el cual falleció y ya tenía, si no mal recuerdo, como 4 días muerto. Entonces Cristo fue y le resucitó. De eso se trata el contexto de este capítulo 11. Entonces aquí Jesús va a resucitar a Lázaro. Estas son resurrecciones especiales que Cristo hizo durante su tiempo. Dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Aquí vemos el cumplimiento real de esta historia. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan aquí en el rico y Lázaro, el rico le dijo a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí precisamente se cumple esta parábola. Yo diría que es una parábola profética, porque realmente Lázaro resucitó, uno de entre los muertos se levantó en presencia de muchos, y sin embargo, ¿quiénes eran los hermanos de este rico? Evidentemente eran los fariseos, los saduceos, los celotes y hay otro grupo que había entre ellos, porque aquí dice que son 5 hermanos y había 5 grupos en aquella época muy famosos. Y si notan, aquí hicieron un concilio entre todos. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Y no solo a Jesús, si ustedes siguen leyendo esta historia van a ver que también ellos querían matar a Lázaro. Por tanto, aquí vemos el cumplimiento. Aunque tenían a Moisés y a los profetas, no les fue suficiente. Cristo les levanta a alguien de los muertos y tampoco creen, no se persuaden. Así que mis hermanos, con esto concluimos nuestro estudio de hoy. Espero sea de gran bendición y que si alguno tiene alguna duda o quiere hacer algún aporte, lo haga en los comentarios de abajo, que serán bien recibidos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.